Un fraternal saludo para todos. En este espacio realizaré el video correspondiente a la tarea 4, análisis y reflexiones. Esto es un estudio de caso de desaparición forzada en Colombia. Inicialmente debemos identificar si es un caso de derechos humanos o de derecho internacional humanitario. La desaparición forzada en Colombia puede ser considerada tanto una violación de derechos humanos como una infracción a los derechos internacionales humanitarios, dependiendo del contexto del caso. Se considera derechos humanos ya que se refiere a la violación de derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. En tiempos de paz, la desaparición forzada es un crimen tipificado en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. También se considera derecho internacional humanitario, ya que en contextos de conflicto armado, la desaparición forzada es una violación grave del derecho internacional humanitario, considerado un crimen de guerra, cuando afecta tanto a civiles o se realiza en el marco de hostilidades. Un contexto breve del caso es que la desaparición forzada en Colombia ha sido una táctica de represión utilizada durante más de 60 años en el país por el Estado y grupos armados ilegales, especialmente contra opositores políticos, activistas y líderes sociales. Las víctimas fueron secuestradas, torturadas y muchas veces asesinadas, quedando enterradas en fosas comunes o arrojadas a ríos, lo que generó una profunda incertidumbre en sus familias. A lo largo del tiempo, mujeres principalmente a través de las organizaciones como Madres de la Candelaria han liderado la búsqueda de justicia y la exigencia de verdad, enfrentando la indiferencia institucional y buscando que el Estado asuma su responsabilidad. Como actores involucrados tenemos responsables, grupos armados ilegales que son los guerrilleros de organizaciones como las FARC, el ELN y paramilitares de grupos como la AUC y agentes del Estado, que son las fuerzas militares, policiales y otros funcionarios del gobierno. De víctimas tenemos a opositores políticos, que son personas involucradas en la política o el activismo, que eran consideradas una amenaza para los grupos armados o para el Estado. También los líderes sociales, que son activistas, defensores de derechos humanos y personas que luchaban por la justicia social o también a civiles inocentes, muchas veces personas que no estaban directamente involucradas en el conflicto armado, pero fueron capturadas debido a su asociación con opositores o simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Como personas protegidas tenemos a los civiles no combatientes. Según el derecho internacional humanitario, las personas no involucradas directamente en el conflicto armado, como mujeres, niños y ancianos, deben ser protegidos de ataques y abusos y a los familiares de las víctimas, que aunque no son directamente víctimas del crimen, los familiares de desaparecidos sufren una profunda angustia por la falta de respuestas y justicia, convirtiéndose en víctimas indirectas del delito. Como normas vulneradas en los derechos humanos tenemos el derecho a la vida, artículo 6 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. El derecho a la libertad y seguridad personal, el artículo 9 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. El derecho a la protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que es el artículo 7 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Y finalmente, el derecho a la justicia, el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y como normas vulneradas del derecho internacional humanitario tenemos la protección de las personas no involucradas en las hostilidades, que es el artículo 3 común a las convenciones de Ginebra, la prohibición de crímenes de guerra, que es el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y la obligación de investigar y sancionar, el artículo 146 de la Convención de Ginebra. Obligaciones del Estado. Obligación de prevenir la desaparición forzada. El Estado debe adoptar medidas para prevenir la desaparición forzada, lo que incluye la creación de políticas públicas, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia y garantizar la capacidad de que los funcionarios para evitar la comisión de estos crímenes. Obligación de investigar y sancionar. El Estado está obligado a investigar de manera exhaustiva y efectiva todos los casos de desaparición forzada, sin importar si los responsables son actores del Estado o grupos armados ilegales. Y finalmente, obligación de garantizar el derecho de la verdad. El Estado debe asegurar que las familias de las víctimas reciban información clara y veraz sobre el paradero de sus seres queridos.
Recomendaciones. Nosotros en el área de psicología podemos implementar programas de apoyo psicosocial para las víctimas y sus familias, crear y fortalecer redes de apoyo comunitario que permitan a las familias de las víctimas de desaparición forzada compartir sus experiencias, recibir apoyo emocional y social, además de ofrecer acompañamiento psicológico enfocado en la gestión del duelo, el estrés postraumático y otros efectos derivados de la desaparición forzada. Y también podemos desarrollar programas de integración comunitaria y reconstrucción del tejido social, fomentando la solidaridad y el trabajo colectivo dentro de las comunidades afectadas, para fortalecer los lazos sociales y reducir el aislamiento emocional de las víctimas. Muchas gracias a todos por la atención prestada y me gustaría finalizar con esta reflexión. La desaparición forzada en Colombia no solo roba vidas, sino que también destruye la verdad. Y solo en la memoria, la justicia y la reparación podemos hallar el camino hacia la sanación y la paz.